El viernes fuiste regado con la palabra del Señor. Así que mi hermano, yo espero que te unas a ser un intercesor delante de la presencia del Señor. Yo te voy a pedir en este momento que digas conmigo, todos van a repetir: Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, declarando y decretando que en esta hora tú quitas toda anestesia espiritual, que hoy voy a sentir que tu Espíritu Santo me va a redarguir en el nombre de Jesús, y no me voy a enojar y no me voy a molestar, porque tú me estarás hablando. Amén. Dile al que está a tu lado, es lo que le vas a decir: agarra lo que es tuyo. Yo le he dicho, cuando se predica, nunca diga: esto está bueno para fulano de tal, esto está bueno para mi mamá, esto está bueno para mi marido. No, mi hermana, agárralo tú. A ti es que te está hablando el Señor. Y por estar pensando, si hubiera venido fulanito de tal, te pierdes la bendición. Amén. Así que concéntrate, di conmigo: Dios me va a hablar. Hemos venido hablando este mes, sin que ustedes se dieran cuenta, yo le llamé delante de Dios el mes de la consagración y la santificación. Hablamos, el primer tema trató de la honra a Dios. El segundo tema, ¿de qué se trató hace 8 días? ¿Qué dijo el Señor? Sé santo porque yo soy santo. Y aprendimos que la santidad tiene que ver con que Dios nos aparte para Él, ¿verdad? Eres posesión exclusiva de Dios. Dios te apartó para Él y demanda santidad de nosotros. No es una santidad como la que Él es una santidad que nos demanda como seres humanos. La santidad del humano es una santidad progresiva que va creciendo conforme tú vas creciendo en el Evangelio. Aprendimos que tenemos una santidad en el momento que aceptas a Cristo, viene la santidad del Espíritu Santo dentro de ti. Pero hay otro nivel de santidad, que esas las vas adquiriendo conforme tú vas muriendo a la carne, ¿cierto o no? Y aprendimos que tú eres apartado para Dios, posesión exclusiva para Dios, que es como el cepillo dental que es tuyo, es de tu propiedad y nadie lo toca. Así aprendimos hace 8 días que si tú eres de Dios, el diablo ya no te puede tocar, ¿verdad? Si tú eres de Dios, el diablo ya no tiene nada que ver contigo. El diablo no puede usarte. Amén. Hoy vamos a ver 4 enemigos de la santidad. Hoy vamos a ver solamente 2 puntos, primera parte. ¿Y por qué te voy a leer estos textos? Porque yo voy a salvar mi responsabilidad hoy delante de Dios. A muchos se van a incomodar y se van a retorcer en la silla, pero eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está golpeando tu espíritu. ¿Por qué te pedí que dijeras que Dios quitara toda anestesia? Porque una persona anestesiada espiritualmente, mensajes pueden escuchar, mensajes pueden oír, y como si nada, no pasa nada, no le incomoda. Eso no es para mí. Pero si sientes incomodidad, tú vas a decir: esto es para mí. Quiere decir que el Espíritu Santo te está tocando, te está hablando, te está golpeando la puerta de tu corazón. Dice Levíticos 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo inmundo. Dice también: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia ni distinguieron entre el inmundo y el limpio. Dice también: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impuro. Dice Ezequiel 44:23. Entonces es mi deber enseñarte qué es lo limpio y qué es lo inmundo. Di conmigo: yo recibo la enseñanza de lo que es limpio, de lo que es santo y de lo que es impuro.
Listo, ya quedaste atado con los lichos de tu boca. Hoy quiero hablarles sobre de un primer punto. Enemigos de la santidad, desobediencia. La desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a los padres terrenales traen consecuencias. Si la desobediencia a los padres terrenales traen consecuencias, ¿qué consecuencias traerá a la palabra del Señor? Vamos a ver, quiero que vayamos a la historia de Nehemías. Nehemías 13, del 1 al 9. Dice la Biblia que Nehemías fue un reconstructor de su pueblo. Nehemías se había ido de su ciudad, se había ido llevado en cautiverio. Era una persona que amaba Jerusalén. Pero cuando él no estaba ahí, pasó algo en ese pueblo. Vinieron los enemigos, azotaron esa ciudad, destruyeron los muros de Jerusalén y el templo estaba en ruinas. Pero vamos a ver qué pasó cuando Nehemías llegó. ¿Qué fue lo que se encontró? No solamente encontró los muros caídos, sino encontró algo tremendo. El pueblo de Dios había desobedecido. Y ahorita van a ver por qué el enemigo vino a saquear al pueblo de Judá. Por qué el enemigo tomó esa ciudad y la destruyó. Y llevó a sus hijas en cautiverio. Llevó a sus varones, llevó a sus niños en cautiverio. Dice, en aquel día leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Di conmigo, amonitas y moabitas. Te voy a explicar quiénes son estos dos. Estos dos son los descendientes de Lot. ¿De dónde sacó Dios a Lot? De Sodoma y Gomorra. Era una ciudad de prostitución, de homosexualismo. Fue quemada. Cuando Dios lo sacó, sus hijas dijeron, emborrachemos a nuestro padre. Me estoy adelantando un poquito al otro punto, pero para que puedas entender. Emborrachemos a nuestro padre y levantémosle descendencia. Y se acostó la primera, pero dice que Lot no lo sintió. Y se embarazó y tuvo a Moab. La segunda hace lo mismo y tiene a los amonitas. De ahí vienen estas dos descendencias, para que puedan entender el mensaje. ¿Qué les dijo el Señor? Aquí le dice, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los moabitas y los moabitas no habían de entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas vuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Y ante esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparedado con Tobías. ¿Quién era Tobías? Un hijo del diablo, un incircunciso. Sabía este sacerdote que no debía tener alianza con los hijos del diablo. Y tuvo alianza con él. Y miren lo que hizo. Antes esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparedado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, y a los cantores, y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib. ¿Quién le hizo el mal a Jerusalén? Una autoridad. ¿Quién fue esa autoridad? Un sacerdote. El sacerdote que ministraba en la casa de Dios. Y este sacerdote se emparentó con Tobías, un hijo del diablo, que nada tenía que hacer en la casa de Dios. Y dice,
para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿A dónde había hecho? Una recámara, una vivienda, Eliasib. ¿Dónde crees que la había hecho? En la casa de Dios. La casa de Dios había sido saqueada. El templo donde bajaba el poder de Dios, el templo donde se adoraba a Dios, vino el enemigo, saqueó todo, se llevó los utensilios, y díjole así: voy a emparentar con Tobías, y adentro de la casa de Dios le voy a hacer su casa, le voy a dar un pedacito. Es como si yo te dijera aquí: mira, ¿sabe qué? En este santuario haz tu casa, pon tu mueble y aquí vas a vivir. Pongamos. Y viene Tobías y se encuentra que el templo había un incircunciso. Ya no se hacían cantos, ya no se llevaban los diezmos, ya no se llevaban las ofrendas, ya los sacerdotes, los levitas, los cantores se habían tenido que ir a trabajar porque ya no había quien los sostuviera. Se había dejado de adorar a Dios. Di conmigo: se había dejado de adorar a Dios. Y me dolió en gran manera, y miren lo que pasó: arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Imagínense este cuadro. Entra Nehemías y dice: ¿qué hace este hombre aquí? Agarró a sus oficiales y dice: saquen esta basura del templo de Dios, y se lo echa a la calle. Es como si yo viniera y me voy y de pronto se dejan de hacer los cultos aquí. No es igual. Porque ese era el lugar santo de Dios, porque ahora ese templo, ese santuario es nuestro cuerpo, ¿sí me explico? Pero para que lo entiendas. Y de pronto vengo y encuentro viviendo gente aquí adentro, gente incircuncisa, fumando, tomando, haciendo orgías. Y me enojo y vengo y les digo a la gente que me digo: saquen la basura de aquí, tírenle sus muebles a la calle. Eso fue lo que hizo Tobías. Eso fue lo que hizo Nehemías. Empezó a limpiar la casa de Dios. Se airó, se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque tenía el celo por la casa de Dios. Y la casa de Dios hoy día es este cuerpo. Di conmigo: el tabernáculo de Dios es este cuerpo. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Nehemías volvió a restaurar el sacrificio delante de Dios, volvió a restaurar las ofrendas, volvió a restaurar la oración, volvió a restaurar la santidad en ese lugar. Amén. Pero no solamente eso pasó, miren lo que siguió pasando. Mire la desobediencia del pueblo de Dios. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que se habían tomado mujeres de Asdod, amonita y moabitas. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod y amonita y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos, y los que hizo Nehemías: los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas, y a sus hijos no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Se enojó tanto Nehemías. Vamos a traer este texto a nuestra vida. Es como si tus hijos, tú le dices: no te cases con un inconverso. Tú tienes una hija que la estás creciendo, la estás cuidando, la estás animando, la estás fortaleciendo. Tienes una hija que la estás protegiendo, y de pronto esa hija rebelde le entra la rebeldía y se va con un incircunciso, hijo del diablo, se va con un hombre que adora la muerte, se va con un hombre promiscuo,
Se va con un hombre que es malvado. Así estaba el pueblo de Dios. Se casó con los amonitas. Algo santo fue a revolcarse con algo inmundo. Eso molestó a Nehemías. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Le arrancó los cabellos a muchos de ellos. Si esa ley estuviera hoy, ¿cuántos pelones hubiera aquí? Si esa ley se permitiera hoy día, muchos de ustedes no tuvieran cabellera. Y creo que les hace falta a los jóvenes. Porque muchas veces la desobediencia trae consecuencias. Aquí Nehemías ejecutó. Y muchos de nosotros como padres no ejecutamos la autoridad de Dios. Dejamos que nuestros hijos anden en rebeldía. Pobrecito, ya va a entender. Si lees, dice que cuando llegó Nehemías separó. Di conmigo, separó al pueblo de aquellos que se habían mezclado. Dijo, ustedes están fuera. Los sacó fuera del campamento, los sacó fuera de los muros. ¿Por qué, mis amados? Porque la desobediencia contamina. Mira un hermano rebelde que anda en desobediencia contra Dios y va con alguien que anda por ahí, está vulnerable, y le empieza a arrojar todo su veneno y le empieza a hablar mal de la iglesia, le empieza a hablar mal del pastor, le empieza a hablar mal de los hermanos y ya lo contaminó. Y esa persona cae en desánimo porque vació toda su basura en el corazón de la otra. ¿Cierto o no? ¿Por qué, mis amados? La desobediencia trae consecuencias. Di conmigo, la desobediencia trae consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que vino el enemigo, arrasó todo el pueblo, le quemó las puertas, se llevaron a sus mujeres, se llevaron sus cosechas, se llevaron sus finanzas y les acabaron sus casas. Y el remanente que quedó estaba así. ¿Cómo no iba a venir el enemigo a saquearlos? Pero Nehemías le arrancó los cabellos. ¿Qué es arrancar? Yo no sé. Les arrancó los cabellos, imagino que hasta con sangre. Estaba molesto. ¿Sabe que Jesús también lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? Cuando entró al templo y vio que la casa de Dios, como les hice hoy, estaban los cambistas. Ahí dentro del templo estaban las palomas, las tortolas, el ganado, el dinero. Y cuando venía el pueblo de Dios a adorar a Dios en el templo, le decían, vamos a suponer, me das una moneda mexicana, pero te va a valer $30. Se aprovechaban. ¿Qué hizo Jesús? Le volcó las mesas y con un látigo en la mano. ¿Cuántos papás necesitan látigo en la mano? Ay, pobrecito mi hijo. Pobrecito, la psicología te dice que no le pegues. La palabra de Dios te dice que la necedad se quita con la vara. No distorsionemos la Biblia. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara, ¿qué hace? La quita. Aquí Nehemías se molestó tanto, se airó tanto, se molestó tanto. Si vemos en la Biblia lo que es la desobediencia, es decirle, Señor, no me importa tu palabra, no me importa lo que dice, si me va mal soy yo, ¿y qué? Así te dicen los jóvenes hoy día. Muchos hermanos también así le dicen a Dios, es mi vida, no te metas en esta área. Pero la consecuencia las pagas tú y la pagan tus hijos. Porque viene el enemigo a saquearte, viene el enemigo a llevarte. Los adoradores de la muerte, los hijos del diablo, te llevan a tus hijos. Los drogadictos, los alcohólicos, los promiscuos. ¿Cómo se siente un padre cuando ve que a tu hija se la lleva un hombre malvado? ¿Cómo se siente un papá? Que la cuidaste, la animaste, la llevabas a la escuela, la ibas a buscar.
y de pronto ve que está en mano de un pervertido. ¿Cómo se siente un padre? Con dolor, triste, airado. Es tiempo que vaya y le arranque los pelos a ese hombre. ¿Por qué, mis amados? Dile al que está a tu lado, defiende lo que es tuyo. Defendamos lo que es nuestro. Este pueblo había permitido eso. Este pueblo había consecuentado el pecado. El sacerdote, la autoridad de la casa de Dios había permitido eso. Y miren las consecuencias. Si tú como padre de familia, si tú estás en tu casa y permites la desobediencia de tus hijos, tú vas a pagar las consecuencias. ¿Por qué, mis amados? Porque al rato si tu hija se casa con un drogadicto, con un alcohólico, con un adorador de la muerte, al rato está anestesiada y por más consejos no lo va a escuchar. No escuchan los consejos porque hay espíritus que se transmiten. Los demonios, los espíritus de muerte, lo que vienen a hacer, esos que adoran a la muerte, lo que hace ese demonio que opera en ellos es maldecir la mente de los cristianos. Por eso si un cristiano, un jovencito, se empieza a juntar con jóvenes en su escuela que saben que adoran la muerte, y si ese joven no es influencia como hijo de Dios para ese joven, para traerlo a Cristo, para sacarlo y decirle palabra y decretarle palabra y ver que esa persona se convierta, y en lugar de convertirse este joven a Cristo, el joven cristiano se convierte a ellos. Al rato ese joven anda haciendo lo mismo. Porque desobedecen. Y ahí miras a los papás sufriendo por los hijos. Mis amados, tenemos que levantarnos por nuestras familias. Lástima que no pudiste venir el viernes, pero tú hubieras visto lo que hace el diablo en los jóvenes. Es necesario, mis amados, que seamos responsables delante de Dios. Que tú como papá seas obediente, porque la obediencia se hereda. La obediencia se transmite. La obediencia bendice generaciones. Tu obediencia como papá, tu bendición como papá va a bendecir a tus generaciones. Porque dice que cuando clamaron hijos de Dios, cuando clamó David, cuando clamó Salomón, se acordó de la obediencia de David delante de Dios. Vemos dos casos en la Biblia, Saúl y David. Saúl pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Dios le dijo a Saúl, vas a ir y vas a tomar esta ciudad y vas a matar todo, no vas a agarrar nada porque inmundo es. Pero ¿sabe qué hizo Saulito siendo rey? Dijo, ahí esta vaquita está gorda, se la voy a llevar a Dios para sacrificarla. Dios no le había pedido sacrificio. Este becerrito está precioso, lo voy a llevar para sacrificarlo a Dios. Dios no lo había mandado que hiciera eso. Se justificó a sí mismo. Y no solamente eso, cuando viene el profeta y lo confronta y le dice, ¿hiciste lo que Dios te dijo? Sí. Y oye el bramido de las vacas. ¿Y esas vacas? Ah, profeta, es que mira, yo lo vi tan bonito y yo dije, se lo voy a ofrecer a Dios. Pobre animalito, ¿qué culpa tiene? Cuando desobedecemos las órdenes de Dios y le decimos a ese pecado, ay, ¿qué tanto es tantito? Una mentirita. Total, todos mienten. Saúl se empezó a justificar. Di conmigo, Saúl se empezó a justificar. Empezó a decirle al profeta, mira, entiéndeme, lo hice por esto, por esto, por esto. Puso su justificación delante de él. Y no solamente con eso, fue a consultar con un adivino. Y si vemos el pecado de David, David hizo un doble pecado que Saúl. Pero Saúl pecó hacia arriba y David pecó hacia abajo.
David, ¿qué hizo? Adulteró, mató. Pero cuando lo confronta el sacerdote y le dice: ese hombre eres tú, ¿qué creen que hizo David? ¿Se justificó? Ay, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él rápidamente clamó y reconoció y dijo: no apartes de mí tu Espíritu, sin él me muero. No me eches de tu presencia. Límpiame con hisopo y seré limpio. Señor, crea en mí un corazón sincero y renueva un espíritu recto dentro de mí. David rápidamente entró a esa presencia a confesar su pecado, a declarar y sacar y decirle: Señor, examíname, mira lo que hay en mí. He pecado contra el cielo y contra ti, le dijo. Y dice: en pecado me concibió mi madre. Y empieza David a clamar a la presencia del Señor cuando Saúl se justificó. ¿Ven las dos diferencias? No quiere decir que no peques, que no vas a pecar. Cuando una persona está débil, ¿en qué momento peca una persona? ¿En qué momento el enemigo viene? En los momentos vulnerables, en los momentos que tienes problemas con tu familia, en los momentos que tienes problemas en tu casa, en los momentos que te levantaron la canasta, en el momento que tu esposa no se sujeta, en el momento que tu esposo no te da lo que te debe dar como mujer. Esos momentos son vulnerables y el enemigo anda cazando. Y es presa fácil a la desobediencia. Cuando David pecó, estaba vulnerable. Debería estar en la guerra y ese día no fue. Por eso cayó en desobediencia. Y se dan cuenta de las dos diferencias de pecado. David lo confesó, pidió, clamó al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que David es conforme al corazón de Jehová. Pero ¿cómo? Si pecó, adulteró y mató, se arrepintió, pagó la consecuencia, 7 veces más de su pecado. Pero Dios no lo apartó de su presencia. Vino todo trasquilado. Dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras él cayó el pecado, David se estaba consumiendo vivo, porque ese pecado lo estaba haciendo sentir culpable. Saúl no, como un pavo real. Se lo voy a ofrecer a Dios. Dios no lo mandó que le ofreciera algo inmundo. Mis amados, necesitamos entender lo que es la obediencia y la desobediencia. La obediencia te acerca cada día más a Dios, te santifica más. Tú eres el bendecido, tú eres el que vas a prosperar. Tu familia va a tener una bendición especial. En el momento que tu familia falle, en el momento que tus hijos estén en desobediencia, como eres un hombre obediente, la Biblia dice que Dios oye la oración del justo. El Señor te va a responder, el Señor te va a contestar, porque dice la palabra que Dios oye la oración del justo. Di conmigo: Dios oye la oración del justo, no el que se justifica. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces vemos que esa desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué le trajo? El enemigo lo saqueó, el enemigo lo desbarató, el enemigo vino a burlarse de él. ¿Cuántos de ustedes han perdido bendición en sus vidas por la desobediencia? Cuando nuestros hijos crecen, vemos que tienen problemas emocionales fuertes por la desobediencia y no sabemos qué hacer. Yo no estoy en contra de la psicología, es buena para el que está afuera, pero los hijos de Dios tenemos un padre psicólogo que ibas a encontrar el mejor consejo del mundo. ¿Por qué los padres no saben qué hacer y mandan a sus hijos con el psicólogo? Porque no tienen el poder y la autoridad para entrar a este mundo espiritual y arrebatar lo que el diablo les robó. No pueden discernir, no pueden recibir palabra de sabiduría y de revelación de ciencia, ni discernimiento de espíritus. Y cuando están durmiendo, el Señor no les avisa qué está pasando, porque su espíritu está dormido.
Pero cuando uno anda en el Espíritu en obediencia, hay un espíritu de revelación que te está advirtiendo, que te está diciendo, que te está mostrando. Por eso necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos traer los diseños del reino de Dios a nuestra vida. La psicología es para el que no conoce a Dios. Y los psicólogos cristianos es un arma poderosa que pueden usar para traer al mundo a Cristo. Para traer al que está afuera a Cristo. Pero la Biblia dice que yo tengo espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia y espíritu de conocimiento de Dios. ¿Qué psicólogo necesitó Salomón? Dice que era un hombre sabio, que hasta la reina de Saba vino a oír la sabiduría de David. Entonces, ¿entendimos lo que es la desobediencia? Dile al que está a tu lado, que no te arranquen los pelos. Porque la desobediencia, ay mis amados, viene el diablo y te da una arrastrada de aquellas. Dios, muchas veces, fíjate que, ahorita me acordé, cuando tú no sacas tu pecado y eres desobediente, el Señor hace lo que hizo Nehemías, te saca tu mueble afuera que la gente lo vea. El Señor saca tu pecado y lo exhibe para que recibas disciplina. El Señor saca lo oculto, lo que está ahí escondido, y te los tira a la calle para que el pase vea, para que otros vean tu pecado y aprendas. ¿Quieres que el Señor saque tus muebles a la calle? Sácalo tú primero. Yo le dije que este no era un mensaje de apapacho, de amor, de motivación. No, mi hermano, hoy no veniste a motivarte, hoy veniste a santificarte. A que tengas el poder de Dios en ti, dentro de ti. Dile que está a tu lado, saca tus muebles, saca tus muebles, saca los muebles viejos de la casa de Dios, sácalo. Porque créeme que es duro cuando Dios mismo mueve y le dice, hey, ángeles, demonios, te usa el diablo, sácale su pecado y exhíbelo. Eso es terrible. Así que mis amados, machete está ahí en tu vaina. Número 2, la inmoralidad. No importa. ¿Qué significa? Todo lo contrario a las normas y principios de lo moral. Son pensamientos torcidos de la sexualidad. Y vamos a ver la inmoralidad sexual. Es el enemigo de la santidad. Esta es la más cuando la desobediencia y la inmoralidad sexual se juntan. ¡Ah, Dios mío! Son terribles, destructivas. Una de las áreas donde viene el enemigo a atacar al ser humano es en la sexualidad y en la inmoralidad. Cuando entra la inmoralidad, cuando estamos vulnerables, cuando entra ese pecado, cuando estás vulnerable. Mira lo que dice Mateo 13, 25 al 26. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué significa cuando el hombre dormía, vino el enemigo y sembró la cizaña mala? Cuando el hombre está adormecido espiritual, no se da cuenta que el enemigo está sembrando la cizaña, no se da cuenta que el enemigo está sembrando la maldición, no se da cuenta cuando el hombre está adormecido, no tiene su espíritu despierto, viene el enemigo a sembrarte la promiscuidad, viene a sembrarte, puede estar viendo una película con escenas feas, promiscua, y ahí estás viendo. No pasa nada. El enemigo está sembrando una semilla y no te das cuenta. Y cuando vengas a ver, va a crecer lo bueno y lo malo dentro de ti.
Cuando todavía empiezas a ver en las noches programas no aptos para ti como hijo de Dios. ¿Por dónde entra la promiscuidad? Por los ojos. Y empieza a destruir la barrera de santidad en tus pensamientos que Dios puso. Porque muchas mujeres y hombres caen en adulterio porque entra por un pensamiento, por lo que viste, por lo que oíste, por lo que dijeron. Y empieza a desbaratarse esa barrera de santidad en tu mente, empieza a caer ese muro. Lo que cayó el muro cuando Nehemías empieza a destruir, el enemigo empieza a destruir los muros del temor de Dios. El muro de la fidelidad es cuando estás adormecido. Cuando no te levantas a orar por ti ni por tu familia, cuando no te metes a la presencia del Señor, cuando llevas una vida a la ley, cuando no cuidas de lo que ves, cuando no cuidas de lo que oyes. Es terrible, mis amados. Esto acaba con los pensamientos. Jesús nos enseña de dónde vienen los malos deseos. Marcos 7, 21, 22. Mira que Jesús está interesado en nosotros y nos enseña. Y dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. ¿De dónde sale? Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? Del corazón. Jesús nos enseña que sale del corazón. Es ahí donde el enemigo, la mente, los pensamientos es la atracción hacia esos malos deseos. La mente es llena de esos pensamientos. Cuando tú ves pornografía, cuando tú ves revista, cuando tú abres en tu Face una figura que tú sabes, porque lo estás viendo, que tiene una imagen semidesnuda. Y muchas hermanitas están abriendo en su Face videos que le mandan sus amiguitas del mundo para que se rían de hombres semidesnudos. No juegues con los santos. Dice el Señor que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. No juegues con los santos. Al varón le mandan sus amigos inconversos videos feos, pero tú sabes que ese video está mal. Y vas y los abres y te quedas contemplándolo. En lugar de que atrás, lo borras, lo quitas, no. Jaja, te quedas riendo. Porque mi amado, ¿quién dijo que el pecado es feo? No, el pecado no es feo. El pecado, en la carne la sabe disfrutar. Si no, dile a los borrachitos, dile a los que se van a los antros, cómo gozan, cómo se ríen, aunque al día siguiente tienen una cruda realidad, pero esa noche están alegres, cantan, brincan, saltan. El pecado no es feo. ¿Por qué cree que la gente lo disfruta? No, yo no te voy a engañar que el pecado es feo. Es delicioso a la carne. Sí, es una delicia para la carne. Es como cuando te comes, vamos a suponer, ¿qué comida te gusta a ti? Que la comes y no te cansas de comerla. A lo que le gustan los cócteles. Todos los días pueden comer cócteles, lo disfrutan. Saben que le hace daño, ¿verdad? Aunque lo comen todos los días. Muchos tienen la bendición de que no les pasa nada, qué bueno. Es como esa comida favorita que a ti te gusta. Así es la carne, tiene sus comidas favoritas. Alza tu mano y di: esta carne tiene comidas favoritas, pero no se la voy a dar. Sí. Yo no me acuerdo de verdad. No tengo haberme algún día emborrachado. Solamente una vez que tomé
Cuando estaba chamaca, no sé, era una margarita, me sentí rara, pero borracha. Pero he visto personas que cuando se emborrachan, qué bárbaras, son las personas más alegres del mundo, ¿verdad? Hablan hasta por los codos, sacan lo que tienen en su corazón. El pecado para el carnal es una delicia. El pecado no es feo, pero mata, acaba y destruye. ¿Sí lo sabías? Y estos pecados traen consecuencias. Mira Romanos 1 del 25 al 33. Me vas a aguantar 15 minutos más. No quiero dejar este mensaje a medias. Dice, mira, Pablo le habla a los romanos, la iglesia de Roma. Imagínense, esta iglesia estaba en Roma. Los romanos eran los seres más repugnantes en ese tiempo. Eran terribles, eran glotones, eran llenos de orgías. Eran terribles los romanos. Y mira lo que Pablo les habla de la inmoralidad sexual. Ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, di conmigo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres se volvieron lesbianas. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no entendieron, como ellos no razonaron, no hicieron caso cuando Dios les habló, Dios los entregó ¿a qué? Cuando Dios nos habla, nos disciplina y nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir y seguimos en el pecado de promiscuidad, Dios reprueba la mente del ser humano y la entrega a la inmundicia. Que Dios nos libre de eso. Porque hay gente que se convierte a Cristo y vuelve otra vez a esa inmundicia y se les está hablando y se les está diciendo, el diablo cauterizó otra vez su conciencia. Porque la Biblia dice que el que está allá afuera, el diablo tiene cauterizada su conciencia, pero cuando tú vienes a Cristo y Dios te llamó, el Señor quita esa cauterización para que recibas lo celestial, para que recibas el don del Espíritu Santo, para que recibas los mensajes de Dios, que cuando se te predique entiendas y tengas la sabiduría de Dios dentro de ti. Pero vemos que dice la palabra que Dios mismo los entrega a una mente reprobada. Porque cambiaron el uso natural por el uso natural en una deshonra, estando atestado de toda injusticia. Cuando una persona ya fue entregada a una mente reprobada, miren lo que pasa: perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, son expertos en la ciencia de la maldad, inventan pecados, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pablo fue duro con la iglesia de Roma, tenía que hablarles así. Estaban viviendo tiempos difíciles. En la iglesia se estaban filtrando cosas. Hoy es terrible ver cómo en Estados Unidos hay iglesias cristianas de homosexualismo. Eso es terrible. Dice que el hombre cambió su uso. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque hasta la tierra misma estaba contaminada.
Y esa contaminación ya la llevaban los hijos de Lot. ¿De dónde crees que sacaron esa idea que se iban a acostar con su papá? Porque ya vivían en esa atmósfera espiritual de maldad. Y ellas se acostaron con su padre, y ahí tuvieron a los moabitas y amonanitas, que fueron gente que maldijeron al pueblo de Dios. Imagínate de dónde salió esa raza. La promiscuidad se heredó a ellos. Salieron con un corazón malo, con un corazón perverso. Por eso los moabitas fueron enemigos del pueblo de Dios. De ahí salieron, de las hijas de Lot. De ahí descendieron. Fueron concebidas en la promiscuidad, en el pecado. La promiscuidad afecta a nuestra familia. Si yo no te hablo hoy esto, Dios me lo va a demandar a mí. El bestialismo, ¿qué es el bestialismo? El bestialismo es el sexo con animal. Es una promiscuidad terrible que se hereda. De pronto yo he ministrado a mujeres que sueñan, que tienen sueños con animales, y se levantan y dicen: ¿qué es esto? ¿Por qué el diablo me atormenta con estos? Alguien en tu pasado cometió ese pecado, ya sea tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Por eso vienen esos sueños torturadores. Cuando esa persona pide perdón por el pecado de esos abuelos y aplica la sangre de Cristo, nunca más el diablo vuelve a torturarla con esos pensamientos, porque rompe por la sangre de Jesucristo. Pero qué necesidad que nuestro pecado afecte a nuestra descendencia. Cuando en el cuarto, en la habitación, estás durmiendo, tu varón, ya en el momento que todos están dormidos y tú prendes el canal que no debes prender y estás ahí prendido, dice la Biblia que mientras dormimos mi espíritu vela. La mente de los niños está siendo abonada con la semilla del infierno. Con la semilla del infierno, porque su espíritu vela. Tu pecado no solamente te afecta a ti, afecta a tu descendencia. Por eso tenemos que ser padres responsables. Padres responsables de lo que miramos, de lo que oímos. Es triste ver gente con la Biblia aquí, así van en la calle, pasando jovencita y no le ve la cara. ¿Qué creen que le ve? Y no se dan cuenta. Y es algo que lo traen automático. No se dan cuenta. Discúlpeme y perdone que les estoy hablando así, pero si yo no se los digo, ¿quién se los va a decir? Este es un altar para decir verdad. Están en automático, no se dan cuenta. Muchos se dan cuenta y muchos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque está impregnado el subconsciente de eso. Y no lo quieres reconocer, te justificas como Saúl. Que hay eso dentro de ti, incomódate, quiero que te incomodes en este día, que las tripas se te hagan así y que le digas: Señor, ya no quiero esta promiscuidad, quiero ser un hombre santo delante de ti. Sácalo. ¿Por qué? Porque ahí está, mi hermano, ahí está, mujer, ahí está dentro de ti, pero el poder de la sangre de Cristo puede operar y limpiarte de toda esa maldad, para que el diablo no te avergüence, para que el diablo no te destruya. Porque hay hombres que ni a sus propias hijas respetan con la mirada, porque vieron tanta porquería, tanta pornografía, que después no tienen control de sus ojos. Y no porque no lo quieran hacer, y no porque no se sientan mal, sino que es en automático, porque el subconsciente lo capta. Jovencito que estás aquí, que no te engañe el diablo. Que no te engañe el diablo, que masturbándote no pecas. Cuando tengas 30 años, oye lo que te voy a decir: si tú sigues practicando eso, no vas a poder funcionar debidamente, y al médico la vas a ir a parar. Yo he ministrado mujeres que dicen: no sé qué hacer con mi esposo, esposos jóvenes,
que dicen, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer, tienen eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque vieron mucha pornografía y porque se masturbaron a temprana edad, que no lo deben de hacer nunca. Son cosas, mis amados, que si yo no te lo hablo, allá te lo van a hablar mal. Allá te van a dar otro consejo, joven. Dios quiere sanar tu mente y tu corazón y quiere que lleves una vida de poder y autoridad en esta tierra. Que sí puedes vivir en el noviazgo, sí lo puedes vivir si tú determinas un límite. Pero necesitamos, jóvenes, volver a la santidad. No puedes jugar con lo santo y lo profano, no lo puedes hacer. No puedes estar sirviendo al Señor y con tremendos pecados en tu vida, porque el diablo te va a avergonzar. No puedes estar jugando con tu mente, no puedes estar jugando al cristianito. Este es un tiempo que dice el Señor que va a apartar lo bueno de lo malo. Y dice, por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. Este es el tiempo que dice el Señor, si te vas a enfriar, enfríate más. Si te vas a calentar y vas a vivir en el fuego del Señor, vívelo en el fuego del Señor. Pero Dios tiene que determinar en tu vida. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Tú tienes que tomar una decisión por el bien tuyo, de tu familia, de tu descendencia, de tu bendición y de tu economía. ¿Por qué dejas que el diablo te avergüence? Dice la palabra, pon colirio santo en tus ojos. Pon colirio santo en tus ojos. Mujer que estás aquí, y esto me lo está poniendo el Espíritu Santo, no puedes jugar con lo santo. Cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de actuar. Deja de estar viendo lo que no debes de ver en el Face. Deja de estar viendo hombres semidesnudos en el Face. Deja de estar viendo la basura del mundo. Cuidémonos y vas a ser feliz. Vas a tener una vida que ni el diablo mismo te va a poder acusar. Con esto no te digo que no vienen las tentaciones. Claro que vienen las tentaciones. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia. Jesús fue tentado como ser humano. Las tentaciones vienen, pero depende de ti y de mí si las tomamos o las dejamos. Decía alguien, no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de la cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. No dejes que la serpiente te ponga huevos en tu mente. No dejes que el diablo vuelva a tu mente un taller de Satanás, porque tu mente, dice la Biblia, está diseñada para tener la mente de Cristo. Dios te dice hoy que te alinees. ¿Cómo salir de esto, hermano? El ejemplo más claro es David. David tenía un corazón contrito y humillado delante de Dios. Dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecia, oh Dios. David decía, examina, oh Dios, mi corazón y miren mis ojos por tus caminos. David decía, ayúdame, oh Dios, a andar en integridad y en obediencia. Crea en mí, oh Dios, un corazón sincero y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 19 dice David, lejos esté de mí la soberbia, lejos esté de mí de ser soberbio. Deja que el Señor examine tu corazón. Saca las cucarachas, los alacranes, eso que te está estorbando. Eres humano, eres un ser humano. Hay solución, mi hermano. No te quedes a como estás. Vive tu santidad. Ve caminando, ve luchando. Vete despojando de todo aquello que te avergüenza. Vete despojando de todo aquello que ha venido a tu vida, que quizás desde niño lo estás viendo. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Dios quiere que cada día limpiemos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta hora y que tú le digas al Señor, como dijo a David, examina, oh Dios, mi corazón, examina mis pensamientos. Que este sea tu momento, hermano, de pedir perdón, de decirle, Padre, ayúdame. Cuando tú reconoces, como reconoció David,
Solo dile, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu.